Hola, buenas. Hoy os traigo una sorpresa. Tenemos a Ford en el canal de nuevo. Y qué mejor manera de iniciar Ford de nuevo en el canal que con el nuevo Fiesta. Es un coche que me habéis pedido, pero fue una locura. La semana pasada no sé qué os dio, pero todo el mundo de repente me pedía el Ford Fiesta por todas partes. Y sinceramente, había ido a la presentación de este Ford Fiesta hace un par de semanas y me había encantado, entonces tenía muchísimas ganas de traerlo. Es una generación, bueno, lleva entre nosotros el Ford Fiesta 41 años, que se dice pronto. Y bueno, en esta nueva generación ha cambiado tremendamente. Yo por lo menos lo he notado mucho más coche, más sólido, más estable. Lo noto más robusto en carretera, lo noto más... exactamente lo mismo que con el Ibiza, ¿no? El Ibiza se parece tremendamente a León. El Fiesta se parece mucho al Focus, lo noto mucho más robusto. Pero bueno, es muy interesante. Parte de unos 15.000 euros sin descuentos, unos 11.000 euros con descuentos. El 3 puertas, si le queréis añadir 2 puertas traseras y convertirlo en 5 puertas, os costará unos 900 euros. Lo hay en 5 acabados diferentes, partiendo del Trend, Trend Plus, Titanium, que sería este. Luego estaría el ST, que sería un poquito más deportivo, y por último el Vignale, un acabado muy, vamos a decirlo, lujoso, entre comillas, con muy buenas calidades. La parte delantera me recuerda mucho a Aston Martin, no solo por la entrada, que la rejilla delantera, ¿no?, que sí que nos recuerda bastante a Aston Martin, pero ahora os enseñaré, si os ponéis desde aquí y lo miráis desde arriba, la forma del piloto, así un poco tal, y el morro, ahora lo veréis, pero me recuerda bastante a Aston Martin. En esta ocasión lo tenemos con los pilotos delanteros con iluminación en LED, una iluminación muy buena, sinceramente me ha gustado mucho y queda estéticamente muy bonita, luego la veréis. A ver si os lo soy capaz de enseñar. Si nos venimos a esta zona de aquí y os eleváis un poquito, ¿no os recuerda un poco al morro de Aston Martin? A ver, un poco, ¿vale? No deja de ser un Ford Fiesta, pero sí que me recuerda un poquillo al Aston Martin. Los pilotos delanteros con la iluminación superior, que sería la luz de día en LED, antinieblas inferiores. Los antinieblas se pueden equipar a mayores, dependiendo de la versión. Y en la parte inferior tendríamos el radar delantero. ¿Radar para qué? Porque tenemos control de velocidad adaptativo. Una gozada de control de velocidad, chicos, muy suave, no da tirones, no, si se nos mete un coche delante, a no ser que esté muy cerca, no es un sensor demasiado brusco, por así decirlo. ¿Qué me decís del color rojo rubí? Es muy bonito, tiene muchísimas tonalidades de rojo, aunque me gusta quizás más el azul. Este Ford Fiesta tiene un nuevo azul, una especie de azul cobalto un poco raro, pero me parece muy bonito. Tenemos bloqueo y desbloqueo dependiendo de la versión o como opcional, sin tener que sacar la llave de nuestro bolsillo. Como veis, retrovisores eléctricos también y con sensor de ángulo muerto también como accesorio. El acceso, la puerta delantera es bastante más robusta de lo que es la anterior. De hecho, dice Ford que la han hecho un 20% más fácil de cerrar, por así decirlo. Tiene un buen sonido y tiene un buen tacto. Esto me ha encantado. Vale, este lateral es como pintado en una especie de color mate. No sabría deciros, pero me gusta mucho porque normalmente esto lo ponen en negro brillo. Me ha pasado con el Toyota Prius, por ejemplo. Si esto lo ponen en negro brillo, cada vez que cerréis la puerta dejáis las huellas, ¿no? Porque siempre que vais a cerrar la puerta como que os apoyáis o tiráis de aquí y siempre estáis marcando. Y al ser en mate, tanto la delantera como la trasera no dejáis las marcas. Parece una tontería, pero esto me ha gustado mucho. Además que con mucho frotar no se raya, no como con el negro brillo, que lo limpias 2 veces y se raya. Otra cosa que me gusta mucho son los asientos, pero aquí hay algo que recalcar para las personas que sois muy voluminosas. Son unos asientos que se ajustan mucho, es decir, mucho, ¿vale? Prácticamente tengo aprisionados mis 2 riñones, es decir,
son muy envolventes. Entonces, si sois muy voluminosos, ir a echarlo en vistazo antes de probarlos. De todas formas, hay varias versiones. Hay tela, hay cuero, hay asientos un poco más deportivos. Pero en estos me gustan porque sujetan bien. La parte de abajo no es tan ajustada como la de arriba. La de arriba, ya os digo, es muy ajustada. La de abajo no tanto. Aún así, tampoco son demasiado duros, ¿no? Tienen un tacto tirando más hacia duro, pero no llegan a ser duros. Son muy cómodos. Posición. Aquí hay algo que no me convence del todo y es el reposabrazos. El reposabrazos, tenemos reposabrazos, pero no tenemos reposabrazos regulable en distancia. Entonces, fijaros la posición en la que voy yo, ¿no? O sea, yo voy conduciendo en esta posición y el reposabrazos estaría bien que o hubiera tenido 3 centímetros más o que fuera regulable. Pero bueno, que es cómodo. O sea, si vais en carretera, en autopista, podéis ir un poquito descansados. Otro detalle, freno de mano de cuero, pomo en cuero, volante en cuero, contactos muy buenos. Regulación del asiento en distancia, en altura y en inclinación a través de una rueda. Esta sería la regulación máxima. Bueno, volante regulable en altura y profundidad. Esta sería la regulación máxima. Como veis, una regulación buena en altura, unos 11-12 centímetros para llegar al techo, sabiendo que mide unos 75. Así que postura buena, no creo que haya problemas en cuestión de altura, hasta los 2 metros fácilmente. Pero claro, nos cargamos las plazas traseras. De hecho, en las plazas traseras pasamos a tener 4 o 5 centímetros máximo. Pero lo voy a dejar en una postura, para mí, ¿no? En una postura cómoda, que podría ser algo así. Y con esta misma regulación veremos luego el espacio que nos queda atrás. A ver si soy capaz de enseñaros lo que os digo de los colores. Dependiendo de la luz, de cómo le dé la luz, fijaros en la puerta. Dependiendo de cómo le dé la luz, tiene diferentes tonalidades, entre naranjas, incluso alguno rosa, púrpura. Está muy curioso el color de este coche, me gusta mucho. Y esto es lo que os decía, ¿os fijáis que es una especie de pintura como mate? Está perfecto, ¿vale? Así no se nos marcan los dedos. Y bloqueo y desbloqueo del coche. Ahí tenéis los asientos. El reposacabezas es muy blandito, asiento un poquito más duro, pero aún así es blandito, cómodo, pero envolvente. La puerta tiene cosas que me gustan mucho y bueno, cosas que son de su segmento, ¿no? Plástico duro, toda la puerta, pero aquí hay una cosa. Preferiría tener plástico blando y plástico duro, y lo han hecho al revés. Aquí tenemos una especie de goma acolchada, muy poquito acolchada, y aquí lo han puesto en plástico duro. Casi que preferiría al revés, ¿no? Acolchado y duro. Toco más esto que esto, pero bueno, no sé, para gustos. Tiradores pintados de cromado, bloqueo desbloqueo, eleva lunas eléctricos en las 4, retrovisores eléctricos, y aquí hay una cosa que me encanta y es sistema de sonido Bang & Olufsen. Es un apartado de Bang & Olufsen un poquito más light, un poquito más novedoso, en el que le añaden por muy poquito, me parece que es un precio muy aceptable para lo bien que suena. Son 600 vatios de potencia de sonido y me parece que suena muy bien para este tipo de coches. Acolchado, cuero acolchado y plástico duro. La llave no cambia, Ford sigue teniendo la misma llave desde hace un montón de tiempo. Los botones sí que cambian un poquito. Tenemos desbloqueo, bloqueo y desbloqueo del portón trasero dándole doble clic en el botón. Una llave muy simple, no hace falta ponerla en ningún sitio. Tenemos acceso y arranque sin llave para los que tienen este opcional. Tirador para abrir el motor, un hueco muy bueno, aunque es todo de plástico duro, pero es un hueco muy bueno. En la parte superior, iluminación, antiniebla delantero, trasero. Luego tendríamos la iluminación, regulación de la intensidad de la iluminación, regulación de la altura de la iluminación y 4 intermitentes. La iluminación delantera sería de esta forma: contacto,
encendido. Esta sería iluminación de posición, luces apagadas. Esta sería la luz de día, un poquito menos intensa, pero como veis una iluminación muy bonita en LED, ¿vale? Posición, luces cortas, luces largas, 4 intermitentes, intermitente lateral y antinieblas delantero. Mi favorito, la luz de día, muy bonita. La iluminación trasera, contacto, encendido. Esto sería luz en LED. Luego tendríamos toda la iluminación delantera, ¿vale? Con luces largas, antinieblas trasero, luz de freno, marcha atrás, 4 intermitentes e intermitente lateral. La iluminación interior en Ford es en azul, pero tiene un detalle. Las agujas y ciertos detalles del coche son en azul. No se nota mucho porque no estamos en una zona muy oscura, pero por ejemplo los laterales esos son azul. Los pies, a ver si ahí se me ve, los pies tienen un contraste en azul. Donde están los portabebidas en azul, ¿vale? Hay unos cuantos huecos en los que está en azul. Eso es un color contraste que se le puede modificar dependiendo de la versión. Y como veis, toda la iluminación en azul. Sinceramente me gusta. Es ni blanco ni naranja, porque siempre vemos o blanco o naranja. Parte superior, otro detalle bueno. Iluminación en LED. Vale, iluminación en LED. Tanto en la parte delantera como en la parte trasera, y eso nos da muy buena iluminación con solo 2 foquitos, lo bien que ilumina. Como veis, una iluminación bonita. La verdad es que me gusta mucho esa iluminación. Tomas superiores simples, negro brillante, ¿vale? Goma acolchada, tiene más tomas de ventilación. Equipo de sonido en la parte trasera Bang & Olufsen también. Y aquí hay un detalle que a ver si os lo llego a enseñar, y es que el retrovisor tiene una especie de acabado por la parte trasera de fibra de carbono. Es curioso. El volante es muy similar al resto de Ford que ya hemos visto, pero tiene un tacto, a mí el tacto de los volantes de Ford me recuerda muchísimo a los de BMW, porque tiene un tacto muy esponjoso. Es un tacto de cuero, pero muy esponjoso. A ver si soy capaz de enseñaroslo, ¿vale? Ahí lo veis, un tacto muy esponjoso. No tiene mucha forma, evidentemente el ST sí que lo tendrá. Y en la parte izquierda tenéis control de velocidad, limitador, control, cancelar y distancia, ¿vale? Por si queréis modificar la distancia. 1 segundo con respecto al coche de delante, 2 segundos o 3 segundos de distancia. Volumen, mute, y en la parte derecha tendríais los botones para moveros a través de esa pantalla. Esa pantalla nos va a dar un montón de información. De este concreto no, pero del Sync 2 tenéis una revisión en el canal. Es muy similar, es más fluido este, ahora os lo enseñaré, pero la pantalla central la podéis ver en ese vídeo, ¿vale? En la descripción os voy a dejar el vídeo donde os enseño todo eso. Ahí podéis ver el consumo que me está haciendo a mí, de 5,5 litros. No estoy andando suave, ando normal, así que siendo nuevo, como es este coche, como veis tiene 800 kilómetros, siendo nuevo como es, que haga un 5,5 de consumo, está muy bien. Este coche va a estar en torno al 5 cuando llegue a los 10.000 kilómetros, buen consumo. El tablero de instrumentos al principio me pareció un poco raro, pero luego me gustó. Es un cuadro de instrumentos muy simple. A la izquierda tenéis intermitentes y tenéis el botón para el mantenimiento del carril. El mantenimiento del carril lo que hace es guiarnos un poquito, muy poco,
¿vale? Prácticamente casi no actúa. Nos ayuda, pero no actúa demasiado en el volante. A la derecha, limpiaparabrisas delantero y trasero. El sistema multimedia, como os he dicho, es un sistema multimedia que va muy bien, muy fluido. Fijaros, teléfono, audio, navegación, aplicaciones, ¿vale? Como veis, va muy fluido y la verdad es que me ha gustado mucho el fuentes, ¿vale? FM, radio digital. Como veis, va genial. La verdad que va muy bien este sistema multimedia. Me ha gustado mucho, además que tiene una posición de visión muy buena. Eso sí, evidentemente, dependiendo de la versión, lo vais a tener más pequeño o más grande. En todas las versiones trae pantalla. En las versiones Trend trae una pantallita muy pequeña. A partir de la Trend Plus en adelante ya trae una pantalla un poco más grande. Y en los acabados altos o en las versiones con equipamientos opcionales se puede añadir una pantalla muy grande con navegación, con un montón de cosillas. Como veis, se está apagando, lógicamente, porque tengo el contacto encendido. Ahí tendríais climatizador monozona, ¿vale? Temperatura, a la derecha, potencia, asientos calefactados, volante calefactado, esto se encenderá si tenemos el coche encendido, diferentes posiciones. Me gusta que lo pongan así en 3 y que no te pongan un botón con 20.000 opciones. Es más simple, oye, que lo quieres en los pies, que lo quieres en la parte superior, que lo quieres solo en la parte delantera. Simple, sencillo. Ahí os he dejado el teléfono para que vierais el tamaño del hueco, ¿vale? Es un iPhone 6 para que más o menos os hagáis una idea del tamaño del hueco. Si veis ese emblema no es el de amplificador de antena, sino que es el sensor de llave. Es decir, si os estáis quedando sin batería en la llave, acercáis la llave ahí y ahí tiene un emisor de frecuencia, ¿vale? Que no haría falta que la llave tuviera batería, por así decirlo. Toma de USB, toma de 12 voltios, palanca, cambio de 6 velocidades en las versiones de motor un poquito más altas, y podemos llegar incluso a ponerle un cambio automático de 6 velocidades. Las cajas de cambios son nuevas y sinceramente me gusta mucho porque el tacto es bastante directo, ¿vale? Es un tacto muy cómodo. Para meter marcha atrás, tiramos de la parte inferior y se activa la cámara de visión trasera con líneas guía. Y evidentemente sensores de aparcamiento opcionales dependiendo de la versión, claro. Tanto el pomo, pero el pomo es un cuero duro, como el freno de mano. El freno de mano es muy acolchado, a ver si ahí lo veis un poquito, ¿vale? Es muy acolchado, muy esponjoso, me gusta mucho el tacto de este freno de mano. Cromado en la parte delantera. Aquí tendríais función eco, no he notado nada, sinceramente no noto ni dirección, ni respuesta de pedales, ni nada. Simplemente nos enciende una hojita en la parte superior. Luego control de tracción, asistente de aparcamiento automático, nosotros vamos por la calle, pulsamos el botón, el coche va a empezar a buscar un sitio en el que detecte un hueco, nos va a decir y nada, metemos marcha atrás y él solo va a girar y maniobrar. También lo hace tanto en vertical como en horizontal, ¿vale? Aparca en ambos sentidos. Auto Start Stop y por último los sensores de aparcamiento, desactivados o activados. Huequecillos varios. Lo malo de estos huequecillos es que son duros, pero algunos son blandos, es decir, estos por ejemplo serían acolchados, vale, pero este es duro, ese sería el único básicamente. Y esto es a lo que me refiero con el fallo del reposabrazos, queda muy cortito, lo tenían que haber alargado un poquito más, 2-3 centímetros. No habría tropezado con esto, pero sí que habría tropezado a lo mejor con el portabebidas, pero os habría agradecido. El cuero muy acolchado, debajo tenemos un botoncillo y abrimos. Nada más abrirlo tenemos una bandejita que la podemos sacar, es de goma, toda la bandejita es de goma, así que no se nos van a rayar las cosas que tengamos aquí. Y en el hueco inferior tenemos un USB por si queremos cargar nuestro teléfono o algo así, y poquito más. En la parte inferior forrado de una especie de telilla y bueno, un porta bolígrafos por ahí y poco más. Como veis, muy simple.
En la parte superior, portagafas, forrado, micrófonos y alarma, ya que podemos equiparle opcionalmente con una alarma. Y luego tendríamos luz de lectura, como veis, iluminada en LED, e iluminación encendida. Me gusta mucho la iluminación, iluminación en blanco, que a veces se echa de menos. Y bueno, cuando encendemos ya habéis visto que se encienden las luces traseras. Espejos con sensor de iluminación, y detrás tendríamos la cámara de visión de la parte delantera, líneas, asistente de freno de emergencia y demás. Y espejo con iluminación a ambos lados. Y una guantera, toda en plástico duro, pero bueno, una guantera curiosa. Voy a encender el coche. En esta ocasión tenemos un 1.5 TDCi. Y bueno, un ruido robusto, pero bastante silencioso para ser un motor Ford, que los motor Ford suelen ser en muchas ocasiones motores un poquito ruidosos, y en esta ocasión parece ser que no tanto. Aquí tengo que recalcar una cosa, y es que Ford varía mucho sus modelos dependiendo del acabado. Los acabados bajos son más plasticuchos. En cambio, por ejemplo, el Vignale, que es casi el doble de lo que cuesta el acabado básico, tiene unas calidades muy buenas. A pesar de ser un coche de 4,05 de largo, es un coche de 4 metros, las puertas traseras son grandes. Lo malo es que le roban espacio un poco al maletero, ¿no? Aquí, dependiendo de vuestros gustos, la versión de 3 puertas tiene un maletero un poquito más grande, y la de 5 puertas es un poquito más pequeño, pero muy poquito. Pero puerta grande, como veis, también con un cierre normal, no tan robusto como en la puerta delantera. Y lo mismo que os decía delante, para no dejar la huella. La apertura no es del todo allá, ¿no? O sea, si queréis poner al niño, podréis hacerlo, pero es un poquito justo. Espero que me entendáis a lo que me refiero, ¿no? Pero bueno, de entrada. Y la postura, vamos a subir el reposacabezas, y la postura está bien. Gana en distancia con respecto a la versión anterior. Hasta la plaza delantera entre 3 y 4 dedos, más o menos, postura buena. Sí que los asientos en la parte inferior bajan un poquito, hacen como una especie de ángulo. Entonces, si los hubieran redondeado un poquito, se ganaría un poquito más de distancia, porque no llego a tocar la parte superior del asiento. Es alto, pero lo que falla es un poquito la esquina esta, ¿no? Pero aún así podemos movernos muy bien. Tenemos espacio de sobra en las plazas traseras. En cuanto a altura, sobre 3 dedos para llegar arriba, no está mal, no está mal. Y la posición es buena. Me faltaba un reposabrazos, pero nada, para ser el coche que es, también está bien así, ¿no? Plazas traseras, estupendamente. Parte superior también en ese mate. La puerta trasera también sería todo en plástico duro, ¿vale? Menos la parte trasera, que sería de acolchado. Elevadores eléctricos, los mismos tiradores, equipo de sonido Bang & Olufsen, lo que os decía, ¿vale? Unos 4 dedos ajustadillos y espacio suficiente. Lo malo es que en el inferior, es lo que os decía, la parte esta, si la echaran un poquito hacia arriba, entraría un poquito mejor, pero aún así tenemos espacio suficiente para movernos en las plazas traseras. Un coche de 4 metros no está mal. Parte central, ahí veis la altura, es una altura normalita, todo visto desde la parte trasera. A mí me gusta mucho el cambio que le han dado al Fiesta. La luz, que nunca os enseño, pero en esta ocasión me pareció curiosa porque
aparte de ser en LED blanca, vale, me gusta el detalle. No hay asideros en la parte superior, no hay agarraderas, y los asientos serían un poquito envolventes, no serían demasiado exagerados, pero sujetan lo suficiente. Reposacabezas, tanto central como lateral. Pero esto es a lo que me refiero. Fijaros en el ángulo de apertura, está abierto al máximo y es un poquito justo si queréis maniobrar con sillas de bebé o demás. Que por cierto, tenemos anclajes Isofix tanto a la izquierda como a la derecha. Chicos, siento que haya hojas por todas partes, pero es otoño y cada vez que recojo unas cuantas viene una ráfaga de aire y me llena todo de hojas. Esto ya lo habíamos visto en el Toyota Yaris hace poquito, ¿no? Las marcas como que le agrandan el piloto hacia el portón trasero y le dan la sensación de que es un poquito más grande, un poquito más robusto. Pero sin duda, si le hubiéramos quitado esto, se parecería mucho a lo que es el Fiesta actual en cuanto a tamaño, ¿vale? Es decir, con esto quitado, da la sensación de que es un poquito más estrecho o más pequeñito de lo que realmente es con los pilotos en grande, pero me gusta el detalle. Cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento ahora un poquito más ocultos y bueno, en esta versión tendríamos alerón superior. El portón tiene, a través de la llave, lo que os había enseñado, doble clic en el botón para desbloquearlo. En la parte inferior un botón para abrirlo. El acceso al maletero es bueno, lo malo es la capacidad. Ahí tenéis la capacidad del maletero. Como veis, la maleta no nos entra mucho en largo o en alto, pero sí que por ejemplo en lateral, ¿no? La maleta es una maleta de medidas estándar para poder llevar en la cabina de un avión, para los que preguntéis. Esto tiene de truco, porque tenemos un doble fondo de unos 12 centímetros, esto como opcional se lo podemos meter, y el doble fondo lo que nos hace es tenernos este hueco en la parte inferior, pero si lo quitamos, ¿os acordáis de la maleta que no nos entraba prácticamente ninguna medida? Fijaros, ahora en alto, ¿vale? Que antes no nos entraba en alto, o de esta forma, o a ver cómo lo hago, o de esta forma. Como veis, tenía truco, ¿vale? Aparenta menos de lo que es con el doble fondo, así que imaginaros el tamaño, el buen tamaño que tenemos en la parte inferior. Aún así, aún quitándole el doble fondo, seguimos teniendo más fondo. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos el sistema de sonido Bang & Olufsen, pero si no tuviéramos el sistema de sonido Bang & Olufsen, podríamos haberle añadido una rueda de repuesto de tamaño bastante grande. Y por cierto, el tacto de la parte trasera es como muy acolchado, muy esponjoso, ¿vale? Es un tacto muy bueno. Parece que es una simple tela, pero no es una simple tela. Es un esponjoso muy bueno, ¿vale? No creo que se vaya a deformar como muchos otros. Huequecillo en la parte lateral, ¿vale? Iluminación y huequecillo en la otra parte lateral. Para batir los asientos simplemente quitamos la bandeja, ahora bajamos el reposacabezas y empujamos. Vale. Y accedemos al tamaño. Si os fijáis, nos queda el doble fondo, pero para los que ponéis como opcional el doble fondo, solucionado, ya no hay escalón en la parte de los sillones, así que dependiendo del uso que le vayáis a dar al maletero, igual os interesa el doble fondo por eso, o igual no, pero bueno, capacidad buena, tamaño bueno, posición buena. A ver, capacidad buena para los 4 metros del Fiesta, y ahí con el doble fondo, eso es a lo que me refería. Por eso os digo, engaña mucho lo que es el doble fondo cuando lo veis a primera vista, pero tiene truco. La parte trasera, como os decía, los pilotos los han agrandado un montón y hay cosas buenas que me gustan, como habéis visto, la iluminación en LED, me ha gustado ese detalle, cámara de visión trasera y en la parte inferior el botón para desbloqueo. ¿Os gusta el cambio que ha tenido el Fiesta en la parte trasera? Si lo veis un poco así, se parece a un S-Max, ¿no?
Es decir, es un mini S-Max. Ya os digo, colores, hay colores muy bonitos. El azul es muy bonito, este rojo también es muy bonito. Y llantas depende entre 15 y 18 pulgadas de la versión. Simplemente con decir que se han vendido más de 12 millones de Ford Fiestas a lo largo de su historia ya nos hace pensar que es un superventas. Es un modelo vendido prácticamente en todo el mundo, aunque como siempre, no en todos los países tiene los mismos acabados y equipamientos. Lleva con nosotros 41 años, se lanzó en 1976 y tuvo un restyling en 1984, la segunda generación salió en 1989, la tercera en 1996 y el restyling en el 99. En 2002 la cuarta generación con un restyling básico en el 2005. En 2008 se presentó la quinta generación y 9 años después la sexta generación, que es la que estáis viendo. Se ofrecen 5 acabados partiendo desde 15.000 euros sin descuentos, 9.850 euros con ellos. El más básico se llama Trend y tiene de serie pantalla de 4,2 pulgadas, climatizador, luces automáticas, asistente de mantenimiento en carretera y cierre centralizado. Algo simple, pero por 10.000 euros no está mal. El siguiente sería el Trend Plus, también llamado Business. Es 1.430 euros más caro y tiene a mayores un sistema multimedia con pantalla táctil de 6,5 pulgadas, 6 altavoces, faros antinieblas y sensores de aparcamiento traseros, entre otros. Luego la versión ST Line, que no es la versión ST. Con un equipamiento más estético, añadiendo 1.470 euros, se implementan llantas de 17 pulgadas, suspensión deportiva, frenos de disco traseros, estéticas ST Line, asientos deportivos, volante ST y apertura y arranque sin llave. O bien por 200 euros de diferencia, en vez de un acabado más estético, se puede optar por la versión Titanium, y tiene llantas de 16 pulgadas, iluminación delantera y trasera con algunas funciones en LED y reposabrazos delantero. Por último el Vignale, costando 20.495 euros sin descuentos, 5.450 euros más que la versión básica. Tiene una pantalla de mayor tamaño, estética Vignale, cristales traseros oscurecidos, asientos de cuero, detector de señales y control de velocidad por radar, sensor de luz y lluvia y un acabado mejorado en muchos aspectos del interior, como en el salpicadero y los guarnecidos de las puertas, que en este caso son de cuero. Próximamente saldrá una versión un poco más elevada llamada Active, casi 2 centímetros más alto, pero en un futuro ya os lo traeré, al igual que la versión ST, que no es el ST Line, vuelvo a repetir. Las motorizaciones por el momento se dividen en 4 potencias diferentes del motor gasolina 1.0 EcoBoost de 3 cilindros. En este encontramos la única variante con cambio automático de doble embrague, el resto serían manuales de 6 relaciones. Lo he probado en otra ocasión, concretamente de 125 caballos, y va realmente muy bien. Hasta que no se revoluciona, no da la sensación de ser un motor de 3 cilindros. Luego el 1.1 TIVCT es atmosférico, una variante del 1.0 EcoBoost, con menos potencia y cambio manual de 5 relaciones. Próximamente habrá una versión más potente con 200 caballos para la versión ST, espero poder hacerle un vídeo únicamente solo a este modelo. Por otro lado, las versiones diésel serían un único motor con diferente potencia, un 1.5 TDCi, que es el que estáis viendo en este vídeo y del que os dejo una prueba en carretera en la descripción. Personalmente me ha gustado mucho el cambio que le han dado a este Ford Fiesta. No sé, me gusta cuando noto un coche no con líneas raras, ni con modernas, sino cuando lo noto robusto. Noto que este coche es más robusto que el anterior. Por lo menos es la sensación que me da a mí, ¿no? Que está como mejor insonorizado, mejor construido. Igual son sensaciones mías. Pero bueno, chicos, como siempre en la descripción os voy a dejar la revisión en profundidad, el sistema multimedia, aunque sea el Sync 2 es muy similar, y ciertas cosillas. Como siempre, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!